amigos y amigas, visita. Seamos bienvenidos hoy a este nuevo servicio para nuestro Dios. Hoy 6 de septiembre, gracias a Dios ya somos un buen número aquí en la iglesia, ya podemos estar congregándonos. Hermanos que están en su casa, también sean bienvenidos. Gracias a Dios, ya podemos hoy glorificar el nombre precioso de nuestro Dios. Si me pueden acompañar también en la lectura al libro de Isaías en el capítulo 12. En el capítulo 12 nos dice cántico de acción de gracia. Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Oremos, hermanos. Majestuoso Padre, muchas gracias le damos en esta mañana porque usted nos permite estar aquí, nos permite disfrutar, estar en su iglesia, disfrutar y venimos a alabarle, venimos a bendecir su santo nombre. Gracias por esta semana que ha transcurrido. Gracias porque usted nos ha provisto de salud, nos ha provisto de provisión, Señor. También, Padre, le queremos seguir pidiendo por los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, alguna situación difícil, Señor. Usted es nuestra fortaleza, usted es nuestro refugio. Gracias, Padre, gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias le damos en este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos como dice nuestro hermano Robert, un paquete de alabanzas en el cual vemos y escucharemos cómo la gracia de Dios, la libertad y la fidelidad en Dios. En el libro de Isaías 53, si me pueden acompañar, 53:3 nos habla, nuestra primera alabanza nos dice, hay libertad, hay libertad. Dice en 53:3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabemos a nuestro Dios, hermanos, porque hoy hay libertad, hermanos. Hay libertad.
Con Cristo tenemos libertad, con Cristo fuimos rescatados en ese sacrificio perfecto que Él hizo, pero también nosotros tenemos la gracia, obtuvimos gracia por medio de Él. En el libro de Efesios nos dice salvos por su gracia. En el número 4 al 6 nos dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Alabemos a este Dios grande y maravilloso, a este Dios que nos dio su gracia, y su gracia es sublime. Alabemos a nuestro Dios.
¿Cómo no amar a ese Dios grande y maravilloso que tenemos? Nos dio salvación, nos da vida eterna conjuntamente con Él. ¿Cómo no expresar nuestra adoración a Él? ¿Cómo no rendirnos ante Él, que Él merece todo? Él vino a este mundo y por amor se dio en sacrificio, por amor subió a esa cruz y por amor se llevó todos nuestros pecados. ¿Cómo no amar a ese Señor? ¿Cómo no amar a ese Dios tan grande y maravilloso? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Con ese sacrificio Él nos trajo la salvación. Y yo les pregunto, hermanos, ustedes somos salvos, pero yo quiero ser salvo. Quiero seguir alabando a Dios, quiero seguir escudriñando la palabra, quiero seguir buscándole. Quiero que mis hijos vean una herencia, decir, ahí está nuestro Dios y en Él tenemos la salvación. Alabemos a nuestro Dios de salvación. De toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús, hay poder en su salvación, hay poder y Él nos salvó, pero también tenemos un Dios fiel, un Dios de fidelidad, un Dios que está en todo momento, aún en la circunstancia más difícil, el Señor está ahí, el Señor nos alienta a salir de esa situación. Somos humanos y a veces llegamos a la desesperación, pero el Señor está ahí. Él conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones. Él ya es conocedor de situaciones que estuvieron en el pasado. La situación que pasa ahorita en nuestro mundo, en nuestra nación, no es nueva para nuestro Dios.
Él en todo tiempo es fiel. En su palabra nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios fiel, alabemos a nuestro Dios grande. Oh Dios eterno, tu misericordia y una
lo largo de las alabanzas, hermanos, hemos escuchado que tenemos un Dios en el cual tenemos libertad, en el cual tenemos la gracia, en el cual fuimos salvos por Cristo Jesús, en el cual Él es fiel para nuestras vidas, Él es fiel a nosotros, pero también Él tiene un hermoso nombre. Si me pueden acompañar en oración. Señor, le damos gracias nuevamente a usted por este tiempo. En este tiempo glorificamos su nombre y alabamos ese precioso nombre. Usted que es fiel, usted que es grande y maravilloso, usted que nos ha dado la salvación, usted que nos da su gracia. En esta mañana estamos aquí reunidos bendiciendo su nombre. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por nuestra iglesia, gracias por nuestro pastor, gracias por su familia, gracias por cada una de las familias de nuestra iglesia, gracias por la oportunidad de estar aquí, gracias por tanta misericordia y gracias por tanto amor. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
tenemos el tiempo de las ofrendas con nuestro hermano Memo. Bien, hermanos, pues ha llegado el momento de las ofrendas. Solo para comentarles y recordarles, todo el que quiera ofrendar, allá en la esquina, al final, está la urna donde puede depositar su ofrenda. Y los que nos están mirando por la aplicación o la tele, se puede comunicar con el hermano Fer. Esto es para los miembros, pues, de la iglesia. Vamos a leer 2 de Corintios 9:7, y cómo nos enseña aquí el texto la manera de cómo debemos dar. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor, pues, es el suplidor de todo lo que nosotros necesitamos. Como leía hace un momento mi hermano Fer en Filipenses, haciendo memoria de esto, a veces malinterpretamos también el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero aquí estaba hablando acerca también de podemos soportar todo lo que Dios quiere que soportemos. Y la manera de ofrendar es esta: darlo de todo corazón y como lo proponga el Señor en nuestro corazón. Podemos, como lo hacía el apóstol Pablo y lo entendió, y que la mayoría podemos hacerlo, podemos estar muy contentos cuando hay la abundancia, pero también es muy difícil soportar cuando hay la necesidad o la escasez. Pero el Señor debe de poner en nuestro corazón, si es que tenemos la posibilidad de poder ayudar a alguien más, hacerlo, ¿verdad? Y pues la obra del Señor también es para ello, para pues que se siga proclamando su palabra y pueda conocer más gente lo que es su palabra. Entonces, pues meditemos en esto, ¿no? Nuestro corazón, qué es lo que el Señor ha puesto, cómo lo ha puesto, y para nada darlo por tristeza. Si nuestro corazón está angustiado, triste, pues pensarlo y meditarlo en ello, ¿no? Sin embargo, hay que darlo con alegría, lo que sea que Dios ponga en nuestro corazón, hacerlo en alegría. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, le damos las gracias, Padre, porque usted es infinitamente bueno, Señor, que usted ha tenido misericordia de nosotros, Padre, y le agradecemos por ello. Le pedimos, Señor, que usted bendiga a cada una de las familias de la iglesia, a cada una de las familias de las personas que están mirando el culto, ya sea por internet o por la aplicación, Señor, y que podamos analizar esto, y sabemos que estamos pasando por tiempos de aflicción, de angustia, de necesidad, pero que usted ponga en nuestros corazones dar con gratitud todo y con alegría, Señor, lo que tengamos que dar, Señor. Ya sea hacia otras personas, ya sea para su obra, Señor, pero como sea, que sea para su gloria y su honra, Señor, porque sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a usted y usted nos lo ha dado, Padre. Gracias por ello, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el servicio, nos quedamos en la predicación con nuestro pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.
Buenos días, hermanos. Qué gusto que nos podamos reunir el día de hoy, una vez más. Y qué gozo disfrutar ese tiempo juntos. Gracias, hermanos de la alabanza. Gracias, hermano Arturo, por el tiempo de la dirección. Verdaderamente fue un tiempo refrescante también para mí. Para aquellos que nos siguen por transmisión, la diferencia es abismal entre verlo y estar ahí. Es como ver la playa a través de un programa que se nos está transmitiendo y estar en la playa disfrutando allí en compañía de nuestros seres queridos. Es así más o menos la diferencia. Entonces, qué bueno que nos podemos reunir, qué bueno que estamos juntos en esta mañana. Es para mí un gozo, un placer, y gracias a los hermanos que hacen posible, también a los hermanos de video, audio y todo que están aquí. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, quisiera iniciar con este mensaje, con algo que si bien empezamos felices, tenemos que hablar un poco de también la tristeza. Porque tarde o temprano nos tocará a cada uno de nosotros tener que lidiar o estar cerca de la muerte. Y no estoy hablando precisamente de nosotros, pero quizá de algún ser querido, algún familiar o algún amigo cercano a nosotros. Y debido a que somos nosotros seres relacionales, nos apegamos a las personas. No podemos simplemente perder a alguien y que no pase nada dentro de nosotros, porque somos seres relacionales, no somos islas, pero somos personas que conectamos uno con otro y tenemos un afecto profundo uno por otro. Muchas personas que llegan a perder a un ser querido nunca llegan a superarlo. Pueden pasar 10, 15, 20, 30, 50 años y esas cosas que le venían afectando desde un inicio le siguen afectando hasta ese tiempo, los 40 o 50 años que alguien pueda vivir. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas de las verdades de la palabra de Dios que han sido personalmente una bendición para poder enfrentar esta parte de la pérdida de un ser querido. Porque la palabra de Dios nos va a hablar acerca de eso y quiero compartir de esas verdades que para mí han sido una bendición y que creo que por ser palabra de Dios, estoy seguro, mejor dicho, también serán una bendición para usted. Así que si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme al Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, donde estamos ahora. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y debido a que la sección completa abarca del versículo 21 hasta el versículo 43, aunque la semana pasada dijimos que ahí hay una intercalación, vamos a tratar otra vez de leer la sección completa para poder comprender todas las partes de esta escena, de lo que se nos está describiendo aquí. Entonces, una vez que usted encuentre Marcos 5, del 21 al 43, le invito a que se ponga de pie como era nuestra costumbre antes de la pandemia. Vamos a tratar de mantenerla todavía. Voy a leer mientras usted acompáñeme, por favor, con su vista, mientras estoy dando lectura a esta porción de las Escrituras. Marcos 5, 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Oremos. Oh amado Señor, en usted encontramos esperanza, porque usted es quien venció la muerte, usted es quien con su sangre nos ha redimido y con su resurrección nos ha anticipado esa esperanza gloriosa junto a usted. Oh Señor, que este pasaje sirva para alentarnos entre tanto que transitamos por esta vida, donde estaremos viendo muy de cerca de nosotros la pérdida de seres queridos. Ayúdenos, Señor, por favor. Sea con nosotros, que su Espíritu esté tocando nuestros corazones, que su palabra nos instruya y hoy podamos adorarle a usted. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. En la lectura que tuvimos previamente pudimos observar el proceso que tuvo Jairo con el milagro que el Señor trajo a su casa. En un principio hemos notado que Jairo fue a Jesús porque su hija estaba enferma, no muerta. Fue porque su hija estaba enferma y le pidió al Señor: Señor, ven a mi casa, mi hija está a punto de morir, ven y sánala. Entonces Jesús misericordiosamente fue para atender a ese ruego, y camino al lugar donde estaba la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, notamos que hubo muchos contratiempos. En primer lugar, la multitud se había juntado y el tránsito no era fluido para que el Señor junto con sus discípulos y Jairo pudiesen llegar rápidamente a la casa. Entonces dice que era tanta la multitud que lo apretaban, y uno pues tiene una idea de que no puede uno caminar tan rápido cuando hay una multitud que le aprieta. Pero hubo un segundo contratiempo que llegó a suceder, el de una mujer. Esta mujer que tenía una enfermedad incurable, crónica, que había gastado ya todo lo que tenía, una situación verdaderamente difícil por la cual muchas personas también pasan en el día de hoy. Llega, se acerca y bueno, se da todo un diálogo ahí, ella empieza a explicar sus motivos de por qué había hecho todo esto y recibe sanidad. Pongámonos un momento en los zapatos de Jairo, esperando o viendo que segundo a segundo su hija estaba más cerca de la muerte, y con estos contratiempos. ¿Cómo uno no se debería o no se sentiría con cierta impaciencia de decirle a las personas: por favor, abran camino, mi hija está a punto de morir? Y con ese sentir
y todavía la mujer, ella muy contenta, muy gozosa, porque recibió la sanidad del Señor. Pero mientras más iba pasando el tiempo, la aflicción de Jairo se podía sentir en su corazón. Me ha tocado estar en el área de urgencias del hospital en alguna ocasión por llevar a mi esposa para alguna cita, alguna cosa, pero en el área de urgencias una vez me tocó ver a una señora que entró corriendo y llevaba en sus brazos a un bebé. Y ella entró gritando, diciendo: por favor, atiendan a mi hijo. Lleva tiempo sin respirar. Tal vez pasaron unos 10 segundos, pero les soy honesto, para mí esos 10 segundos fueron como 10 minutos en lo que le abrieron la puerta y los médicos le atendieron. Era una situación en la que cada segundo era importante para poder tener con vida a ese niño. Y bueno, finalmente después de 10 segundos abrieron la puerta y había un equipo de médicos que atendieron al bebé. Imagínense nada más el caso de Jairo, pensando en su hija a punto de morir también, y con estos contratiempos. En el caso que les acabo de platicar del hospital, bueno, cuando los médicos atendieron al bebé, pues no había que demorar ni un segundo más. Lo que tenía que hacerse, se tenía que hacer. Pero aquí en nuestra historia parece que la demora está allí, no se puede hacer nada. Y de hecho es que la demora está allí intencionalmente para mostrarnos algunas verdades muy importantes acerca de Cristo, acerca de su poder, acerca de su autoridad. La demora estaba contemplada, y debido a esa demora es que primeramente hoy puedo decirles que Cristo es digno de confianza hasta en las situaciones imposibles. Cristo es digno de nuestra confianza a pesar o incluso en las situaciones imposibles. ¿Y cuál era la situación imposible para Jairo? Que una vez que su hija muriera, ya no había nada que hacer, ¿no es cierto? Pues eso fue lo que sucedió. Su hija murió. Y en el versículo 35 nos dice que mientras él aún hablaba, esto es Jesús con la mujer o con la multitud, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Alguien ha dicho estas palabras. En el mismo momento que una mujer rebosaba de alegría y de gozo al ver la sanidad, en ese mismo momento había un padre que se estaba hundiendo en la tristeza. Contraste de escenas, ¿no? La mujer contenta y el hombre empieza a recibir esta noticia, y seguramente, como cualquier padre, cualquier hombre de nosotros, empieza a sentir que el temor empieza a inundar su corazón, la tristeza. Jairo recibió esta noticia: tu hija está muerta. Y qué momento tan duro para él. Pero lo que sorprende, queridos hermanos, es la dureza con la que también trataron a Jairo, aquellos que llevaron la noticia, diciéndole: ¿para qué molestas más al maestro? Como si el único momento para buscar a Jesús es cuando uno tiene a un familiar enfermo. No, hermanos, el Señor no debe de ser buscado solo cuando hay enfermedad. No solo cuando alguno de nuestros amigos, primo, esposo, esposa, hijo está enfermo, entonces sí, por favor, estemos buscando al Señor. No, hermanos, buscar al Señor es en todo tiempo. Pero la gente, cuando se acercó a Jairo, tenía esta mentalidad de buscarle solo cuando estuviera alguien enfermo. Y así como entonces, ahora es común ver a personas que consideran que Cristo no es necesario que sea el centro de la vida de la gente, solo cuando hay necesidad material o solo cuando hay enfermedad, entonces Cristo. Pero no, Cristo debe de ser el todo de nuestra vida, el centro de nuestra vida, el eje de nuestra vida, alrededor de quien todas las cosas de nosotros giren. Cristo debe de ser así. Muchas personas que por pensar que solamente podemos y debemos buscar a Cristo en la enfermedad,
una vez que llega la muerte a sus vidas, muchos piensan que ya no hay nada que se pueda hacer. Es como, ahora me rindo a esta situación y simplemente voy a tratar de soportarlo en mis propias fuerzas. Y no es así, queridos hermanos. No es así. Y misericordiosamente el Señor tampoco nos deja intentando de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Misericordiosamente Él tiene un toque y un trato para sus hijos muy especial. Y eso es lo que vemos en el versículo 36. Noten ustedes, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Ahí cuando nos dice que Jesús oyó lo que se decía, ¿sabe? Es interesante, pero en el lenguaje original esa palabra también puede significar desoír o desatender. Por eso la Nueva Versión Internacional tradujo esta parte de esta manera: sin hacer caso de la noticia. Es como que Jesús escuchó y Él no dijo: y ya llegué tarde. No, Él escuchó. Y para Él fue como si no hubiesen dicho nada. Para Jairo el mundo se había desmoronado frente a sus ojos, su hija, pero para el Señor no. Para el Señor todavía había mucho que hacer. Y por eso, aunque Él escucha la muerte, dice: ese no es el fin, es más o menos la idea. Y entonces dirige unas palabras tan preciosas y tan importantes, que si usted solamente se lleva esto en esta predicación, yo voy a decir: usted se llevó la ganancia de hoy. Le dijo estas palabras el Señor: no temas, cree solamente. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba Jairo con ese temor? Solo cuando un familiar o un padre, una madre o alguien de nosotros ve que alguno de nuestros familiares entra en una enfermedad, y cuando entra en esa enfermedad llega un punto en el que parece que no se va a recuperar, donde ya los medicamentos no sirven, donde todo lo que se hace no parece estar sirviendo, entonces lo primero que puede llegar a nuestro corazón es temor. Temor de que vayamos a perder a esa persona. Así que Jairo seguramente en el momento en que empieza a ver a su hija enfermarse y que lo que están haciendo por ella no está ayudando, desde ese momento él empieza a tener temor y va con Jesús para que él la sane. Pero todo ese trayecto de ida y de regreso, él está teniendo temor. Por lo cual Jesús le dijo: no temas. Y quizá la traducción más exacta en esta parte sería: deja de temer. Deja de temer. Quienes han perdido a un ser querido saben del temor del cual me estoy refiriendo. Es un temor de que ya no podrás disfrutar a la persona que amas. Es un temor de que una parte de ti es arrancada. Es el temor de que tus planes para esa persona ya nunca se van a poder concretar. Es el temor de que no volverás a ser la misma persona que antes. Y Jesús le dijo a Jairo, en este caso con lo que estaba viviendo: deja de temer. En tu corazón solo debe de haber espacio para la fe. Porque donde hay incertidumbre, hay temor. Si su corazón tiene 99% de certidumbre y 1% de inseguridad, usted va a tener temor. Y las personas el día de hoy están sufriendo mucho temor por la incertidumbre. ¿Incertidumbre de qué? Si voy a conservar mi trabajo. ¿Incertidumbre de qué? De la situación de la salud. Incertidumbre en la economía. Incertidumbre en un montón de cosas. Y por eso hay temor en el corazón de las personas. Pero para vencer el temor no hay que ser valientes. Hay que ser confiados. ¿En nosotros? ¿En las circunstancias? No. Tener confianza en Cristo.
Jairo había ido con el Señor porque creía que podía sanarle. Ahora las circunstancias cambiaron, pero el Señor le sigue diciendo, confía. Y el Señor puede decir eso porque Él está en control de todas las circunstancias. No importa si te acercas al Señor con un pequeño problema y después ese problema se pone más grande. El Señor está en control de eso. Y si te acercaste con una pequeña cosa y la cosa se hizo más grande, entonces sigue confiando. Confía solamente, no dejes espacio para la duda, confía en Él. Y de eso se trata la vida cristiana. Nosotros nos movemos de fe en fe. Y quiero recalcar esto, queridos hermanos. Usted y yo podemos confiarle toda nuestra vida al Señor Jesucristo. Toda nuestra vida. No es necesario que abriguemos un 1% de incertidumbre. Toda nuestra confianza puede estar en las manos del Señor. Para vivir sin temor debemos darle toda nuestra confianza al Señor, confiar en su sabiduría, en su poder, en sus planes, en su provisión, en su cuidado para nosotros, en su amor. Y cuando hacemos esta confianza solamente, únicamente, totalmente en Él, el temor es echado afuera. Así es como funciona esto. Espero que nosotros podamos reflexionar en estas palabras, hermanos, porque día a día estamos recibiendo noticias. Hoy en la tarde vamos a recibir quizá una, mañana, pasado mañana vamos a estar recibiendo noticias y queda esa incertidumbre. Entonces confía completamente en el Señor. Al parecer Jairo, el personaje de nuestra historia, atendió a las palabras del Señor y confió en Él, y de ahí que nosotros vemos que el Señor tomó el control completo de toda la situación. Miren ahí en el versículo 27, nos dice que el Señor no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Así que el Señor ahora toma control de la situación y dice qué es lo que se va a hacer. Y una de las cosas que dice, deja la multitud y solamente lleva a Pedro, Jacobo y a Juan, probablemente como testigos. Y aquí es donde se da la siguiente escena a la cual quiero señalar esto, hermanos. Cristo tiene palabras de esperanza, aunque generalmente no son bien recibidas. Cristo tiene palabras de esperanza, aunque generalmente no son bien recibidas. Ahí del versículo 38 hasta la primera parte del 40 nos dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Se sabe en la antigüedad, hermanos, que se llegaban a contratar para los funerales músicos, pero también personas expertas en llorar. Entonces, imagínense cómo ambientizaban, no sé si esa es la palabra, el lugar con este tipo de cosas, ¿verdad? Pero se contrataba gente profesional para eso. En el caso de Jairo, siendo un hombre principal de la sinagoga, famoso, un hombre probablemente con buena solvencia económica, pues se pudo haber contratado un mayor número de músicos y un mayor número de mujeres profesionales para llorar, porque por lo general eran mujeres, si no es que siempre. Entonces, ese asunto se volvió un alboroto, mucha gente llorando, contando la noticia, es que murió la niña. Y recuerdan ustedes, de acuerdo a Lucas 8:42, era la hija única de 12 años. Así que se está dando todo este espantoso ruidajo allí, afligiendo el corazón de la familia. ¿Y qué hizo el Señor? Llega y le dice a la gente: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y este es un mensaje que por lo menos debería de traer reflexión a las personas. Este es el maestro, este es el hombre que sana, este es el hombre que hace cosas increíbles y nos está diciendo que la niña duerme.
Bueno, si le tuviéramos poquita confianza, diríamos, ¿a qué se referirá? Pero la gente no actúa así. La gente actuó muy diferente. Y vemos un cambio drástico en esta escena. Dice que se burlaban en el versículo 40. Y esa palabra proviene de la palabra reírse. Entonces, de estar gritando, de estar llorando, de estar haciendo un alboroto, cuando Jesús hizo la pregunta y hizo la declaración, la gente comenzó a reírse. ¿Puede imaginar qué espantosa escena en un funeral? Aquellos que fueron contratados riéndose del Señor, burlándose de Él, en un momento tan triste para la familia. Y en este acontecimiento podemos notar una actitud muy común en las personas, y es que muchas veces no consideran con seriedad la muerte. Si alguien no considera con seriedad la muerte, entonces tiene en poco el mensaje de esperanza que el Señor puede brindar. Recuerdo en una ocasión, mi esposa me contó que en un funeral mandaron llamar a su pastor, o asistió su pastor para poder ir a dar unas palabras de esperanza. Y cuando él llega al funeral, entonces ve que toda la gente está sociabilizando, parece un evento social. Y llega el pastor y dice, y bueno, ¿aquí qué vamos a decir? Esta gente está feliz, está contenta, está platicando. ¿Qué mensaje de esperanza voy a traer si todos ellos no toman ninguna seriedad ante la pérdida? Y lo mismo pensamos aquí, el Señor va a dar un mensaje de esperanza y ellos se están burlando. No, sálganse. Vamos a ver ahorita más adelantito. ¿Por qué? Porque no tenían oídos para escuchar. Si tomamos en serio la muerte, entonces tenemos un mensaje de esperanza para escuchar, y no importa si somos cristianos o no. Si no tomamos en serio la muerte, no vamos a apreciar el mensaje de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Una de las maneras en que las personas llegan a tomar con mucha liviandad la muerte es haciendo declaraciones que no pueden ser probadas. Y si usted ha ido a un funeral, seguramente ha escuchado frases donde se le acerca a una a otra persona y le dice, mira, tu familiar está descansando, tu familiar está feliz, tu familiar está así, pero ¿bajo qué fundamento? ¿Con qué seguridad pueden decir eso estas personas? ¿En qué se basan para poder decir ellos están felices, están en un lugar mejor, ya no están sufriendo? ¿En qué se basa? Pues en la mayoría de los casos, usted sabe, no se basan en las Escrituras. Simplemente es una frase que se oye bien en un funeral y se repite unos a otros y no toman en serio la muerte. Y luego sucede que alguien, una semana después, un mes después, sueña con el difunto, que lo vio en un lugar tan feliz, allá divirtiéndose. Entonces llega y le dice a quien tuvo la pérdida, vi a fulanito, vi a fulanita y estaba feliz. ¡Wow! ¡Qué bonito! Hermanos, pensemos un poquito. ¿Podemos confiar en un sueño para saber cómo se encuentra una persona más allá de esta vida? ¿Podemos de verdad descansar en el sueño de alguien que quién sabe si comió carnitas en la noche y pensó en eso? No podemos. Porque nuestros sentidos físicos no fueron hechos para percibir realidades espirituales o esa parte de esa dimensión. Si bien escuchamos el eco, por así decirlo, de lo que sucede espiritualmente en esta esfera espiritual donde hay ángeles, donde hay un más allá, si bien nos llegan ecos de esa dimensión, si podemos decirlo así, nuestros sentidos, nuestros ojos, olfato, gusto, tacto, no están hechos para penetrar en esa área. Dios no nos hizo para eso. Así que no podemos saber con seguridad qué sucede más allá de la muerte, excepto que alguien
que está allá y que sabe perfectamente eso nos lo pueda decir. ¿Y quién es ese alguien? Es el Señor. Y el Señor nos dice que hay más allá de la muerte en su palabra. Así que cuando nosotros miramos la palabra podemos confiar de qué es lo que sí sucede más allá de la muerte. Y ahorita quiero hablarles un poquito de eso. Para el caso de nuestra historia con Jairo, lo que Jesús va a hacer después nos deja ver que a pesar de que todo el mundo se pueda burlar, sus palabras describen las cosas como realmente son. Dicho esto, estamos preparados para notar esta tercera declaración. Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Ahí en la segunda parte del versículo 40, si me acompaña con su vista, hasta el 43, nos dice: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Antes de que Jesús hiciera milagros de resurrección, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, tenemos a dos personajes que también llevaron a cabo como medios de Dios milagros de resurrección. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías? Primer libro de Reyes, capítulo 17, nos menciona esto. Y el profeta Eliseo, en segundo de Reyes, capítulo 4, ambos fueron medios a través de los cuales Dios trajo resurrección. Pero interesantemente, ellos, cuando iban a obrar este milagro, oraron a Dios, pidieron por ello y después llevaron a cabo un rito en el cual uno de ellos se tendía sobre el muchacho y trataba de transmitirle como vida al niño. Pero en este caso no sucede así con el Señor. Ni siquiera vemos que Él ora, no hay un rito. Él simplemente se acerca y con su palabra y con su tacto compasivo y misericordioso levanta a esta niña de entre los muertos. Él le dice Talita cum. En arameo, que era el idioma que se podía hablar en esta región comúnmente, esa palabra Talita cum podían ser las mismas palabras con las que la mamá despertaba a su hija. Era como en las mañanas llegar y decirle a la niña Talita cum, y entonces la niña se levantaba. Entonces este toque tan amoroso y tan compasivo del Señor, llega con la niña, la toma de la mano, le dice con las mismas palabras que la levantaría su mamá: Talita cum, niña, a ti te digo, levántate. Y entonces la niña se levantaba, ¿no? Se levantó. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando las personas estaban armando todo el alboroto ahí en el funeral, Jesús les dijo a las personas: la niña no está muerta, sino que duerme. Jesús no lo decía en forma literal, hermanos. Es decir, la niña en verdad estaba muerta. Ella estaba muerta. Tenemos ahí todas las evidencias para saber que estaba muerta. La gente estaba como loca gritando, la familia se podía cerciorar. O sea, tenemos las evidencias perfectas de que esa niña no estaba dormida, sino que estaba muerta. Entonces, ¿por qué Jesús dijo así las cosas? Porque Él estaba preparando a las personas para el milagro que Él iba a hacer. El milagro que Él iba a hacer iba a ser parecido a levantarla de un sueño. Y esta es una forma en la que más adelante el apóstol Pablo también va a describir la resurrección de los creyentes. Cuando alguien muere confiando en Cristo y el Señor venga, ese tiempo entre muerto y la resurrección, Pablo dice, están dormidos. Ahorita vamos a ver que no se refiere a un sueño, pero ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y está hablando acerca de los muertos, ¿no? De los que se quedaron dormidos, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Aquí algunas personas se confunden y piensan que cuando un creyente muere, entonces queda como en un sueño, en un estado inconsciente, allí mientras está pensando, están sucediendo muchas cosas, pero que queda en un estado inconsciente. No es eso. El apóstol Pablo no está describiendo que la muerte sea como un sueño. Está describiendo que ese estado no es último ni final, es como dormirse. Es decir, vendrá el momento cuando el Señor levante a la persona, le resucite. Y es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. La niña estaba efectivamente muerta, pero el milagro que obró en ella fue como haberla despertado de haber estado dormida. Quien muere en Cristo, hermanos, va a la presencia de Cristo. 2 versículos claros nos dicen, 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando alguien muere confiando en Cristo, va a la presencia del Señor. Y Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, está hablando de la muerte, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que los creyentes que han muerto aguardan en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, el momento en que van a volver, en que cuando Cristo venga va a resucitarles con cuerpos glorificados. En el caso de la resurrección que Cristo actuó en la niña, ella no tuvo un cuerpo glorificado, porque todavía no es el momento de ello. Cristo la devolvió en su mismo cuerpo y ella volvió a la normalidad como cualquier niña, y por eso le dijo, denle de comer. Ella iba a seguir necesitando sustento, ella iba a tener un momento en el que iba a volver a morir y que ya iba a pasar a la presencia de Cristo, pero el Señor le resucitó en ese punto. Con todo lo ocurrido, vemos que dice que quienes vieron el milagro se espantaron grandemente. Y es que aquí vemos que Cristo tiene autoridad sobre la muerte. Con su palabra, Él le dice a la muerte, tráeme a quien te has llevado. Con la palabra. Pero la autoridad de Cristo debe de ser entendida en este contexto. Recuerden, Marcos nos ha estado diciendo que Dios ha traído el reino a la tierra, que Cristo ha traído el reino a la tierra. ¿Y qué características tiene este reino? Una de las características de ese reino que ha sido profetizado desde Isaías es, no habrá muerte. Y para que nosotros sepamos que ese reino ha comenzado y para que sepamos quién va a ser el rey de ese reino, tenemos esta historia, la historia de Jesús resucitando a la hija de Jairo. Miren, Isaías 25 del 7 al 9 nos dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta del pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Qué ocurrió en aquel día con Jairo, con su hija, con la familia? Un anticipo de ese reino, un anticipo de esa esperanza que nosotros también aguardamos, hermanos. ¿Abriga usted esa esperanza? ¿Tiene usted también esa esperanza en Cristo, en lo que Él hará, en el reino que Él traerá? Ya para concluir, al principio de este mensaje le dije que quería compartir las verdades que han sido de ayuda para mí, las verdades de la palabra de Dios que han sido de ayuda ante la pérdida de seres queridos. Y creo que usted lo ha podido notar a lo largo de la predicación, pero quiero resumirlas en 3 cosas. La primera verdad, confiar solamente, únicamente en Jesucristo.
Si abrigamos un 1% de temor, de incertidumbre, en los planes que Dios tiene, en la sabiduría de Dios de hacer las cosas, en la bondad del Señor de lo que viene en el futuro, si abrigo un 1% de esa duda, voy a tener temor. Pero si usted y yo estamos confiando únicamente, completamente en Jesucristo, aunque la pérdida llegue a nuestros hogares, el Señor tiene un plan. Él es sabio, Él nos ama y su bondad siempre nos sorprenderá. Segunda cosa que podemos señalar es aceptar que Dios tiene el control sobre toda circunstancia. No hay cosa que quede lejos del alcance de Dios. Hoy usted está batallando con una cosa probablemente pequeña y puede hacerle frente. Pero si la cosa se pone más difícil y más difícil y más difícil, usted puede seguir confiando en el Señor porque Él tiene control. Y tercero y último, una cosa que me ha ayudado es recordar que tengo una esperanza. Y en esa esperanza vendrá el día en que podré a disfrutar del Señor, en que cualquier cosa dolorosa que haya ocurrido aquí, el Señor va a enjugar toda lágrima, en que podré entender por qué sucedieron ciertas cosas y tener satisfacción y tranquilidad y gozo en Cristo. Esas tres verdades que espero que usted haya podido encontrar en las Escrituras el día de hoy han ayudado a que pueda estar confiando y que pueda seguir en el camino del Señor con gozo y echándole ganas. Y creo y confío que usted también. Por todo lo demás, solamente me resta instarle, a confiar solamente en Jesucristo. Él tiene autoridad incluso sobre la muerte. Oremos. Señor, usted es nuestra roca. Aun cuando las olas golpean, aun cuando venga una gran tormenta, usted permanece inconmovible, es fiel. Ayúdenos, Señor, a que nuestra confianza en usted sea plena y no abriguemos ninguna duda, confiar solamente y no temer. Ayúdenos, Señor, porque en este mundo tenemos aflicción y lo seguiremos teniendo, pero usted ha vencido al mundo. Usted lo ha vencido con su muerte en la cruz y con su resurrección. Ayúdenos a afianzarnos en esa verdad y a guardar por la esperanza bienaventurada y gloriosa de la manifestación de Jesucristo. Sea bendiciendo a su pueblo, a su iglesia, Señor, y a todos aquellos que han escuchado este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.